eso es lo que temen algunos analistas y expertos. La crisis de Grecia y su posible salida de la eurozona podría acabar provocando un desplome de las bolsas. Asimismo, las acciones en China están cayendo, como también caen las materias primas. Y todas estas cosas fueron las que sucedieron inmediatamente antes de la caída de las bolsas en Estados Unidos en otoño de 2008. En muchos sentidos parece que estamos viendo una repetición de la crisis financiera de 2008, pero con la diferencia de que esta vez el mundo está mucho peor económicamente. Los niveles de deuda globales se encuentran en un máximo histórico, el sistema bancario en la sombra mundial de 75 billones de dólares podría implosionar en cualquier momento, y hay cientos de miles de millones de dólares en derivados que amenazan con acabar con los principales bancos de todo el planeta. El inminente peligro del sistema bancario en la sombra. La última crisis financiera mundial fue hace casi 7 años y la verdad es que se ha hecho muy poco para prepararse para la siguiente. Si los mercados globales no se calman, podríamos ver una carnicería sin precedentes en los próximos meses. Las autoridades europeas prometen que un Grexit no afectaría a los mercados y que cualquier contagio de la crisis griega está contenido. Pero todo indica que estas afirmaciones no son más que una cortina de humo. Los rendimientos de los bonos europeos han comenzado a elevarse. Cuando los rendimientos de los bonos suben, los precios de los bonos bajan, por lo que muchos inversores en bonos están perdiendo una enorme cantidad de dinero en estos momentos si no hay un acuerdo de último minuto entre Grecia y sus acreedores. Lo que hemos visto hasta ahora en los mercados de bonos será solo la punta del iceberg. En los próximos meses podríamos presenciar un crack del mercado de los bonos sin precedentes. Así es como lo ve el analista económico Egon von Greyerz. Egon von Greyerz: no hay liquidez en este mercado y es aquí donde pronto veremos un problema. Vamos a ver el mercado de bonos totalmente agarrotado en los próximos meses. La gente no comprende que este es un problema mucho más grande que el de Grecia. Estamos hablando de un problema para todo el mundo, y no solo de un problema griego. La mayor parte del mercado de bonos de 100 billones de dólares no vale nada, y hay oculta además una bomba de relojería de más de 1.000 billones de dólares en derivados ligada a eso. Esto significa que, por desgracia, nos dirigimos a un contagio importante que conducirá a una catástrofe financiera para todo el mundo. Y eso llevará también a una implosión de todas las burbujas de activos en todo el mundo. Esperemos que estas visiones sean excesivamente catastrofistas y que la realidad sea mucho menos apocalíptica. Aunque la verdad es que el problema de los derivados sigue ahí, oculto a la vista, como una bomba atómica en plena cuenta atrás. Lo cierto es que, aunque nos vendan que la situación griega no puede afectar al resto de países, se ha reportado que gran cantidad de europeos están comprando oro físico a un ritmo febril, especialmente por parte de alemanes, franceses y griegos. Pero mientras todo el mundo está distraído con Grecia, parece que un problema mucho más grande se está desarrollando en China. Mientras tanto, las acciones chinas han seguido bajando. En general, las acciones chinas han caído 27% desde el pico, y la friolera de 3,2 billones de dólares de riqueza de papel ha sido aniquilado en China en solo las últimas 3 semanas. El veterano analista Richard Russell advierte de que China puede ser el cisne negro que lleve el mundo al desastre. Richard Russell: la preocupación predominante es sobre si Grecia o no saldrá del euro, pero ese hecho tiene una importancia menor. Es mucho más preocupante el mercado bajista inmobiliario en China, la segunda mayor economía del planeta, que se está hundiendo en una recesión de la que no conocemos las consecuencias. De momento, en China vemos un mercado bajista, pero lo que preocupa es que realmente haya una caída grave. China está preparando una enorme inyección de liquidez en un esfuerzo por frenar el declive. Los mercados bajistas son alimentados por el miedo y una vez que el miedo se extiende, el mercado bajista puede convertirse en un asunto grave. China ha experimentado un auge de la construcción furioso, lo que ha empujado su PIB hacia arriba. China ha construido miles de millones de dólares en edificios, pero los edificios están vacíos. ¿Cómo pagará China por todo esto? China tiene la capacidad de levantar o de hundir la economía mundial por completo. De hecho, a estas alturas las cosas están tan mal en China que alrededor de 700 empresas con presencia en las bolsas en China ya han suspendido su actividad con el fin de protegerse. También se están empleando otras medidas desesperadas para tratar de detener la caída de las bolsas en China. Por ejemplo, el fin de semana, una alianza de brokers bursátiles se comprometió a invertir al menos 120 millones de yuanes con el fin de estabilizar los mercados de valores del país después de una caída de casi 30% desde mediados de junio. Además, 57 fondos de inversión chinos están invirtiendo 2.200 millones de yuanes en fondos de acciones. Por si eso fuera poco, el Banco Central chino también se ha involucrado en tratar de salvar la situación. De hecho, el Banco Popular de China ha dado el paso dramático de prestar dinero directamente a los brokers para que inviertan en las bolsas, lo que indica gran preocupación de las autoridades acerca de la crisis. Además, el gobierno chino ha tomado otras medidas, como prohibir las ventas
más en corto de las acciones, prohibir que el Fondo de la Seguridad Social de China venda acciones, aunque sí puede comprarlas, y prohibir a los medios de comunicación el uso de términos como desastre de las acciones y rescate del mercado en sus informes de prensa. Pero aún así, a pesar de todas estas medidas, las acciones chinas siguen cayendo todavía. A ello debemos añadir que los precios mundiales de las materias primas también están cayendo, y esto es algo que también sucedió antes del estallido de la última crisis económica. Lo cierto es que las bolsas estadounidenses no han comenzado a estrellarse todavía, pero cabe señalar que ya ha empezado a producirse una venta de existencias tras el no en el referéndum griego. Sin embargo, y a pesar de todas las señales alarmantes, los políticos siguen vendiéndole al pueblo que todo va bien, que la crisis de Grecia no afectará al resto de países de la eurozona y que se está produciendo una recuperación económica. Y ante este tipo de afirmaciones, la población debería preguntarse qué sucedería si dijeran lo contrario. La respuesta es simple: se crearía un estado de pánico que podría provocar graves disturbios económicos. Lo que lleva a concluir que, sea cual sea la verdad sobre la economía, tanto si las amenazas son graves como si no lo son, el discurso de los políticos será el mismo y no podremos distinguir la diferencia. A ello debemos añadir otra señal, esta más centrada en España y que debería provocarle un cierto grado de inquietud a la gente. El gobierno español se está descolgando con todo tipo de mensajes económicos triunfalistas y con generosas promesas de rebajas de impuestos que no parecen encajar con la situación real de la economía. La mayoría de opositores al gobierno achacan este triunfalismo a una maniobra electoralista de cara a las elecciones generales que se producirán a finales de año, con el objetivo de captar votos bajo el argumento de que el gobierno ha recuperado la economía. Pero la verdad puede ser aún mucho peor y mucho más inquietante, y si el gobierno sabe perfectamente que este triunfalismo no tiene ninguna base y que no podrá cumplir las promesas porque sucederá algo gordo que se lo impedirá. Si el gobierno supiera que se producirán graves disturbios económicos a nivel internacional, podría argumentar entonces que ellos lo habían hecho bien, que la recuperación era real y que las promesas se iban a cumplir, pero que no ha podido ser por culpa de eventos externos, y con ello salvarían su imagen de presuntos salvadores de la economía, a la vez que le echarían la culpa a un tercero por un desastre que ellos no habrían provocado. Y si ese culpable fuera el gobierno griego de Syriza, aliado de Podemos, sacarían beneficio electoral de un desastre así, pues las promesas electoralistas del gobierno de Rajoy y su desmesurado triunfalismo económico pueden ser el peor indicativo de que nos acercamos a algo grave a nivel financiero y a escala internacional. El colapso planificado de Estados Unidos y Europa. 26 botes. Artículo escrito por Brandon Smith en Altmarket. Estos últimos días estamos oyendo hablar mucho de la crisis griega. Alguna gente cree que la crisis griega puede tener graves consecuencias para la economía de la Unión Europea. Pero quizás las cosas sean diferentes de cómo parecen y realmente no importe si Grecia va a pagar a los acreedores, si quebrará definitivamente como país o si se unirá a Rusia y a los BRICS. Porque en el fondo, todo este asunto no es más que un gran teatro, dirigido por los financieros y globalistas internacionales. Es muy importante recordar los fundamentos, sin distraernos en elementos decorativos. La clave es que Grecia incumple sus deudas. Y que no hay manera de evitarlo. Entonces, poco importa que alcance un pacto para alargar sus pagos o no, a medida que pase el tiempo, la capacidad del país para sacrificarse y tratar de pagar sus deudas, que aumentan exponencialmente, le llevará inevitablemente a la quiebra. Sabiendo pues, cómo va a terminar el asunto de forma inevitable, ¿por qué son tantos economistas se muestran tan preocupados por un pequeño país como Grecia? Todo es debido a una gran mentira, una narrativa deshonesta creada por el establishment, que afirma que si Grecia cae, o se ir de la UE, esto podría desencadenar un efecto dominó en otras naciones. La mentira incrustada en esta narrativa es que Grecia causará un contagio cuando incumpla con sus pagos. Y la verdad es que no puede haber contagio. Múltiples países de la UE han desarrollado sus propios problemas con la deuda, con independencia de lo que haya hecho Grecia en el último par de décadas. Cada uno de estos países, Italia, España, Portugal, etc., tiene sus propios problemas independientes. En realidad, la Unión Europea está en problemas, no a causa de Grecia, sino debido a la interdependencia supranacional forzosa. La UE tiene problemas porque tiene un sistema de moneda única supranacional centralizado. También cabe señalar que las instituciones globalistas, como el Fondo Monetario Internacional,
están muy motivadas para iniciar un desastre en la UE, a pesar de que mucha gente crea que la UE es una especie de modelo representativo de la globalización. Lo cierto es que no lo es. Si este fuera el caso, entonces el FMI no estaría estrangulando a Grecia con la deuda, mientras ayuda a Ucrania, a pesar de la flagrante incapacidad que tiene Ucrania para pagar esa deuda. Puede parecer extraño, pero los poderes globalistas están buscando una ruptura parcial de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Qué iban a ganar con ello? La respuesta es obvia: ganan una crisis, crean un caos y adquieren la oportunidad de presentar una falsa dialéctica. Europa no es en absoluto representativa de lo que los globalistas quieren realmente en términos de estructura económica y política. Es más bien, una especie de facsímil, un boceto. Cuando Europa golpee el fondo del abismo financiero y el público desconcertado comience a preguntarse qué diablos ha pasado, las élites globalistas aparecerán con una explicación inmediata. Ellos afirmarán que el problema no fue la interdependencia entre los estados de la UE. Todo lo contrario. Lo que nos dirán es que el problema de la Unión Europea es que no estaba suficientemente centralizada. La idea que tratarán de vendernos es que para que una economía supranacional y una moneda funcionen, también debemos tener un gobierno supranacional centralizado. En otras palabras, nos dirán que en la Unión Europea el sistema falló porque se necesitaba establecer un gobierno global. Los socialistas fabianos argumentarán que fue la institución bárbara y anticuada de la soberanía nacional la que causó la crisis. Nos dirán que estamos en una aldea global y que debemos aceptar la idea de que todos triunfamos o fracasamos juntos. Nos venderán la idea de que los mercados libres y la innovación individual aparentemente no tienen nada que ver con una estructura económica próspera. Nos dirán que lo que realmente necesitamos es formar una mente colectiva que nos convierta a todos en piezas fácilmente reemplazables de una gran máquina dedicada al bien global. La caída de la Unión Europea es un medio para alcanzar ese fin. No hay prácticamente ninguna nación o institución que los globalistas no estén dispuestos a sacrificar, si ese sacrificio se puede aprovechar para impulsar su objetivo de dominación política y económica mundial total. Ellos no solo quieren un sistema completamente centralizado, quieren que todos nosotros les supliquemos que lo apliquen. Quieren que las masas crean que fue idea suya. Esta es la forma más efectiva de esclavitud, cuando se manipula a los esclavos para que exijan su propia esclavitud. Quieren engañar a los esclavos para que crean que su esclavitud es un motivo de orgullo. La caída de los Estados Unidos no será diferente en el fondo, aunque el colapso será ligeramente diferente en las formas. Los estadounidenses están destinados a desempeñar el papel de imperialistas mimados que finalmente reciben lo que merecen. Estados Unidos es la nueva Roma del pan y circo. Y cuando los Estados Unidos se vengan abajo como Europa, los globalistas estarán allí de nuevo para amonestar la codicia inherente a la soberanía nacional y esas aspiraciones destructivas de poder, que debe ser aplastadas para crear un sistema político global más imparcial. Nadie parece darse cuenta de ello, pero los Estados Unidos están jugando el papel de chicos malos en este teatro mundial dirigido por las élites. Los estadounidenses son los villanos, el resto del mundo hace el papel de víctima inocente, y los poderes globalistas como el FMI o el BIS, Banco de Pagos Internacionales, están destinados a desempeñar el papel de héroes, viniendo al rescate de la humanidad cuando todo parezca perdido. La deuda de Estados Unidos supera con mucho la totalidad de deuda de las naciones de la UE combinadas. A diferencia de países como Grecia, sin embargo, los Estados Unidos tienen la opción directa de imprimir moneda fiat a voluntad con el fin de prolongar la agonía. Sin embargo, como hemos visto con las recientes reacciones de los mercados financieros ante la posibilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en septiembre, tal evento provocaría una salida de dinero de los mercados de valores y podría provocar graves disturbios financieros. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los banksters quieren hacer algo así? ¿Por qué no mantienen las tasas de interés a cero de forma constante? Nadie les presiona para dejar de hacerlo. Entonces, porque la Reserva Federal ignora los cientos de señales que muestran que los Estados Unidos entrará en una recesión y siguen adelante con la idea de alzar las tasas de interés a pesar de que mantenerlas a cero es el mejor interés para los Estados Unidos y para la propia Reserva Federal.
La Reserva Federal sabe que lo único que apuntala los mercados norteamericanos es el dinero gratis y la fe ciega del público en que los bancos y el gobierno actuarán para detener cualquier problema económico si se presenta un potencial de crisis. Cuando el dinero barato desaparezca y con él desaparezca esa fe en las instituciones, entonces se producirá el desastre en Estados Unidos. Los globalistas que controlan la Reserva Federal lo saben muy bien y quieren provocar una versión controlada de esta caída. Las élites necesitan la caída del actual sistema de Estados Unidos, precisamente porque provocará la necesidad de un gran reajuste económico. Este gran reajuste es la siguiente etapa en el plan para la centralización económica mundial total. Así pues, no hay problema de contagio con Grecia. Es todo una excusa, una distracción diseñada para desviarnos del verdadero problema. Se trata de un esfuerzo concertado por los globalistas durante las últimas décadas para llevar a las culturas occidentales a una situación de vulnerabilidad. Cuando las personas están débiles y asustadas, se vuelven maleables y se muestran dispuestas a acatar soluciones que las saquen de su estado. Los cambios sociales que ahora creemos imposibles, pueden convertirse en posibles en medio de una gran crisis. Es posible que ahora estemos asistiendo al inicio de la próxima gran crisis. No debemos olvidar que la crisis es en sí misma, también es una distracción. Cualquiera que sea el dolor que sintamos en el futuro, no olvidemos quiénes han sido los causantes del problema, esa élite globalista formada por la banca internacional y sus contrapartes políticas globalistas. Suceda lo que suceda, no debemos aceptar un sistema centralizado a escala mundial. No importa lo razonable o racional que pueda parecer en medio del terror de la incertidumbre fiscal o de la incertidumbre de un posible conflicto bélico. No nos dejemos engañar, porque si permitimos que este poder centralizado global se establezca, ya no habrá marcha atrás y esas élites globalistas habrán cumplido con el viejo sueño de todos los emperadores, conquistadores, dictadores y criminales de la historia, gobernar el mundo por completo. Es cierto que todos debemos unirnos ignorando nuestras diferencias, nuestras razas y nuestras procedencias. Sí, debemos unirnos pero contra ellos.